Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del mes de agosto. En especial quiero agradecer a Laboratorios Takeda que nos está patrocinando en esta ocasión y darle la bienvenida a nuestro gastroenterólogo de hoy, nuestro ponente de hoy, que todos conocen en Funeico, ya que es un gran médico y que nos ayuda tanto en el chat de Funeico y en todo lo que él puede, siempre nos ayuda. Él es el doctor Fabián Puentes, es gastroenterólogo, cirujano y docente en Unión de Cirujanos en Manizales y pues hace parte del directorio de Funeico y es un excelente gastroenterólogo. Vamos a hablar sobre terapia biológica. Bienvenido, doctor Fabián. Carito, muchísimas gracias por tu presentación. Muy buenas noches. Para nosotros es un gusto poder estar esta noche con nuestros pacientes de Funeico. Ese es nuestro objetivo realmente en Funeico. Nuestro objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de pacientes con nuestro mensaje educativo. Bueno, pues esta noche vamos a conversar algo acerca del tratamiento biológico en enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, estamos desde Manizales. Mi nombre es Fabián Puente, soy gastroenterólogo de la Universidad de Caldas. Soy cirujano general de la Universidad Nacional y después hice gastroenterología aquí en Manizales. Me quedé acá y trabajo en una empresa que se llama Unión de Cirujanos, que hace parte del Grupo Centro de Salud. También soy docente ocasional de la Universidad de Caldas. Estos básicamente son mis conflictos de interés. Doy charlas ocasionales con laboratorios Avi, Takeda y Pfizer. Entonces, esta noche, como ya habíamos dicho, vamos a hablar acerca del tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal con énfasis en medicamentos biológicos. El temario que vamos a tener para esta noche es mm, cómo es la progresión de la enfermedad, cómo definimos si actuamos, si modificamos nuestro tratamiento, cómo definimos cuando que no necesitamos hacer cambios y vamos a hablar de los medicamentos no convencionales, no habituales para la enfermedad inflamatoria intestinal, que básicamente son los biológicos, con una pequeña mención de los medicamentos llamados pequeñas moléculas, que sin ser biológicos son tratamientos avanzados para la enfermedad. Vamos a hablar acerca de los anti-TNF, de los medicamentos que actúan contra las moléculas de adhesión, contra las interleuquinas y estas pequeñas moléculas que actúan contra lo que se llaman los receptores JAK. Una de las cosas más complejas en el manejo de cualquier enfermedad es poder encontrar una real empatía entre ustedes como pacientes y nosotros como médicos. Muchas veces los médicos no nos ponemos en los zapatos de los pacientes. Dice alguien que eso es la verdadera manera de aprender medicina es siendo paciente. Un paciente que tiene una vida aceptable, que tiene una buena calidad de vida, y esto no solamente aplica para enfermedad inflamatoria intestinal, sino para todas las enfermedades, tiene su vida antes de la enfermedad, pero empiezan el comienzo de los síntomas y su calidad de vida se ve comprometida. Y probablemente se comprometa tanto o más hasta el momento en que llega a buscar su manejo y su diagnóstico. Es ahí donde un adecuado manejo, un adecuado enfoque, un adecuado diagnóstico puede hacer que su calidad de vida mejore. Y en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, son los esteroides como ese paso inicial que muchas veces se da en el manejo. Pero tenemos que tener claro que los esteroides no están diseñados, por así decirlo, no están indicados, es mejor decirlo así, para usarlos a largo plazo. No vamos a hablar hoy de esteroides, ya en otras charlas se ha hecho, porque los efectos secundarios de estos medicamentos no los hacen que sean los indicados para hacer terapias de mantenimiento. Y también puede suceder que el paciente supere su crisis inicial
y empecemos con la terapia convencional. La terapia convencional es la que muchos de ustedes tienen, que es con mesalazina y algunos con inmunosupresores, pero puede entrar en una montaña rusa de crisis, mejoría, en los cuales se tenga que usar frecuentemente esteroides. Es ahí donde muchas veces tenemos que tomar las decisiones de usar o no usar medicamentos biológicos. Podemos optimizar el manejo de este paciente para mejorar sus resultados a largo plazo. Ese es como el reto que tenemos tanto los médicos como los pacientes. Hay algo que se llama la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad es ese tiempo que más o menos está definido como hasta 2 años del comienzo de la enfermedad, en el cual nosotros podemos hacer un punto en el cual evitemos que la enfermedad avance mucho. En esta curva se ve hacia la parte izquierda de las pantallas como una línea que va subiendo, como la imagen de un premio de montaña en el Tour de Francia, en el cual nuestra enfermedad la diagnosticamos, está tempranamente, pero es ahí donde tenemos que actuar para evitar que nos compliquemos y en la enfermedad en particular, evitar que llevemos a estrecheces, a fístulas, a abscesos, a cirugías que pueden nuevamente volver a caer en lo mismo. Esta ventana de oportunidad, periodo de tiempo es el que tenemos que apuntarle como objetivo inicial. Tratar de hacer que el diagnóstico y que el tratamiento se mantengan en este periodo de tiempo. ¿Y qué ha pasado con la evolución de los pacientes antes y después de la llegada de los biológicos? En este gráfico que publica un argentino, el doctor Pablo Olivero, él recogió la información de muchos sistemas de salud antes y después de la implantación de los biológicos. Y es una población bastante diversa, población en Europa, población Dinamarca, Suecia, Inglaterra, eh, pero población también de Canadá, y ha demostrado que con el paso del tiempo, la llegada de los biológicos logró disminuir la necesidad y la frecuencia de manejo de necesidad de tratamiento quirúrgico, de operaciones en los pacientes con enfermedad de Crohn. Entonces, el uso temprano de los biológicos cuando están indicados se ha demostrado que ayuda a que nuestro paciente, a que ustedes como pacientes, muchas veces nos llegan a complicaciones. Pero además de empezar los medicamentos que hay que empezarlos, cuando se tengan que empezar, cuando el diagnóstico se tenga que hacer, lo que hay que tratar de mejorar y de optimizar es la monitorización. Se han dado cuenta en los estudios, cantidad de pacientes. Nosotros en nuestro país no hemos tenido la oportunidad de participar en estos estudios a largo plazo porque nosotros realmente en el escenario mundial no es que seamos los que tengamos la mayor experiencia con enfermedad inflamatoria intestinal, a diferencia de los europeos, los norteamericanos que llevan 50, 60 años trabajando en esto. Nosotros llevamos 15, 20 años con más juicio haciendo las cosas, pero ellos se han dado cuenta que es muy importante hacer un control estrecho de de la evolución de los pacientes para poder tomar decisiones rápidas. Muchas veces por cuestiones administrativas, yo sé que no es fácil conseguir controles rápido, pero si nosotros logramos hacer que ustedes como pacientes estén controlados, que sean como ese avión que está en un vuelo en crucero, tranquilo, muchas veces no tenemos que verlos cada uno, cada 2 meses y no podemos espaciar nuestros controles. Entonces, con eso, si logramos hacer que todos trabajemos como equipo, que todos vayamos con el mismo objetivo, pues podremos hacer que estas montañas rusas no sean tal
y actuemos a tiempo, aprovechando esa ventana de oportunidad. Dentro de semana y media, vamos a tener un congreso aquí en Manizales de endoscopia y voy a hablar exactamente sobre este mismo tema. Y voy a decir, probablemente esta charla va a ser la base principal de esa, porque es que la educación es igual independientemente si uno es prestador, gastroenterólogo, paciente, acompañante de paciente. Hay cosas que son prácticas, hay cosas que son de sentido común, que si logramos nosotros mejorar entre todos, podremos mejorar nuestros resultados. Y entonces aquí ya nos vamos a poner a hablar en materia. Esto es volver al futuro. Esta es mi pequeña. Los que me conocen saben que es la luz de mi vida. Emilia hoy entró a primer día de primero de primaria. Terminó su kinder, ya empezó hoy. Y aquí era una bebé todavía. Entonces el tiempo avanza rápidamente. En enfermedad inflamatoria intestinal, en los últimos 5 o 6 años hemos tenido una gran cantidad de medicamentos que han llegado nuevos y que nos han permitido como ampliar ese espectro para mejorar, pero que desafortunadamente y por más que quisiéramos, no nos permiten curar la enfermedad. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Y probablemente una de las preguntas que alguien decía, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que ponerme el biológico? Probablemente siempre, porque en este momento ni en los sitios más avanzados se sabe cuánto tiempo puede estar uno sin el medicamento, sin recaída. Eso lo vamos a hablar un momentico después. Entonces, en este cuadro, básicamente, resumo cómo fue la introducción de los medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos no son nuevos, ¿no? Y eso es uno de los mitos que uno tiene, no, es que me van a poner una droga nueva, van a empezar a experimentar, a ver cómo me va, y dependiendo de eso, no. El infliximab, que muchos de ustedes estarán aplicándose y tendrán, es un medicamento que ya tiene más de 25 años de estar aprobado. O sea, no es de estar inventado, de estar aprobado. Y sigue siendo nuestro caballo de batalla cuando muchos de los nuevos medicamentos no funcionan. El adalimumab, que es otro de los medicamentos que ustedes también se usarán, que fue como el segundo paso ahí, llegó ya hace 22 años. Estamos hablando de autorizaciones en Europa y en Estados Unidos. Calculen en cuánto tiempo llegó a nuestro país, entre 5 y 7 años después. Y posteriormente, con esta primera familia, que fueron los anti-TNFs, hubo algunos nuevos personajes, como el certolizumab, el golimumab, y el natalizumab no alcanzó a ser aprobado, pues en Europa y en Estados Unidos sí lo aprobaron, pero no mostró una mejoría. Pero estos dos, certolizumab y golimumab, que sí llegaron aquí a Colombia, pues llegaron como un poquito tarde al baile, 7 años después. Y miren que después no hubo un nuevo cambio hasta el 2014, o sea, hace 10 años que llegó el vedolizumab, que también ustedes, algunos de ustedes lo estará tomando. Entonces, uno quisiera que hubiese mucha más rapidez en estos medicamentos, pero la ciencia no funciona así, no funciona como uno quisiera tan rápido y que pudiéramos tener soluciones mágicas y milagros. No, desafortunadamente eso no funciona así. El sartolizumab, que es el último biológico que llegó, que llegó aquí a Colombia, nos llegó hace 6 años aquí a Colombia y lleva 10 años en el mercado. Entonces, eh, esos medicamentos no se crean tan rápidamente. Y las indicaciones básicas, tanto en Estados Unidos como en nuestro país, es que todos estos medicamentos se deberían empezar a usar cuando hay una falla en el manejo, cuando hay una falta de respuesta a los medicamentos convencionales, que básicamente son los esteroides, los inmunosupresores y los familiares de las mesalacinas, o sea, que inicialmente era la sulfasalacina y que ya después cambió a la mesalacina. Y no más. Esos son los medicamentos convencionales, habiendo ya hecho la aclaración de que los esteroides no son medicamentos de mantenimiento, sino para inducción.
Eso con el paso del tiempo ha ido cambiando. Entonces, en algunos sitios se ha recomendado que no espere uno a que le fallen los tratamientos iniciales para empezar los tratamientos avanzados. Pero en casi ninguno de los sitios que hemos tenido la oportunidad de derrotar y de conocer, se empieza directamente por un biológico, a excepción de cuando el paciente le llega a uno en una crisis severa, aguda de primera vez a un servicio de urgencias, que afortunadamente no son la mayoría de los pacientes. Pero cuando es un paciente que le da uno tiempo para estudiarlos, es muy raro que uno de primera vez entre con estos medicamentos. Y ahora es donde la cosa se empieza a poner complicada. O sea, tratar de entender esto es una cosa sumamente difícil. Nosotros en gastroenterología, cada vez que medio tratamos de entender estos mecanismos de acción, llega una nueva molécula y nos lo cambian. Nosotros muchas veces tenemos que ir corriendo a buscar a Viviana, que es reumatóloga, internista y gastroenteróloga, para que nos explique eso. Si ella dice, tengo que preguntarle a mi profesora de inmunología. Porque si hay cosas difíciles en medicina, es tratar de entender esto. Voy a tratar de ponerlo en palabras más fáciles para que nos quede claro cómo actúan los biológicos. Entonces, el proceso de inflamación en la enfermedad inflamatoria intestinal es una cosa muy compleja. Pero para resumirlo, es una guerra civil. Es si mis propios soldados de defensa, por una razón que no se ha podido determinar, me empiezan a atacar a mí mismo, ¿cierto? Lo que nos pasa muchas veces en nuestro país, peleamos entre hermanos. Dentro de toda esa cascada inflamatoria hay muchos pasos. Hay muchos pasos. Hay un paso que activa la señal inflamatoria, hay otras sustancias que llaman a las células de la inflamación, hay otras sustancias que se liberan para atraer más células de defensa que se llaman linfocitos. Hay otras células que son las que van transportando estas sustancias por el torrente sanguíneo. Hay otras, ni siquiera células, sino sustancias que se encargan de activar las células, modificarles allá su ADN en el núcleo para que produzcan o no produzcan respuesta celular inmune. O sea, hay muchos caminos. Y cada vez que se descubre un nuevo medicamento, perdón, una nueva sustancia involucrada acá, se trata de buscar un medicamento para que la trate de bloquear. Entonces, los anti-TNF significan antifactor de necrosis tumoral. Vamos a ver aquí en la siguiente. Factor de necrosis tumoral alfa. Fueron los primeros. Entonces, el factor de necrosis tumoral es una sustancia de la inflamación que se llama citoquina, que es la llave maestra en la inflamación. Es una sustancia que se aumenta en cualquier inflamación, o sea, no solamente en la enfermedad inflamatoria intestinal está elevada, en cualquier proceso inflamatorio e infeccioso se puede estar aumentada esa sustancia. Y además de que está aumentada, está ganando protagonismo, ¿cierto? O sea, además de que está en mucha cantidad, pues está poderosa. Entonces hay que tratar de ver cómo se bloquea esa sustancia. Esa sustancia uno dice, listo, bloqueémosla pegándonos a ella, ¿no? Como cuando alguien está jugando fútbol americano y lleva el balón, entonces todos llegan a atacar a bloquear a ese jugador que tiene el balón. Esa puede ser una manera de atacarla. O la otra es, listo, no la podemos bloquear toda, pero tratemos de que no inflame tanto, tratemos de que funcione, pero bajémosle el poder, ¿cierto? Y así disminuimos el daño en los tejidos y aliviamos los síntomas. Me voy a devolver. Entonces, ese dibujito que ven ahí, ven una célula como toda despeinadita, es que desafortunadamente no tengo cómo mostrar en la pantalla. Ahí se ve como una célula despeinadita, como con muchas mechitas, eso se llama una célula dendrítica. Esa célula dendrítica es como la que está conectando el exterior, que es la parte de arriba de mi intestino, allá donde llega la comida, hacia la parte interna. Y ella produce ese factor de necrosis tumoral. Los primeros medicamentos, los primeros biológicos, entonces trataron de bloquearlo, ¿cierto? También bloqueaban unas células que se llaman los macrófagos, que vienen de las células de la defensa, también están activados y botan ahí el TNF, entonces también se le pegan ahí para bloquearlos. Entonces, ahora sí nos devolvemos. El primer biológico que se pusieron a investigar según esto se llamó el infliximab. Entonces,
Y yo creo que debe haber empezado por ahí diciendo por qué biológicos, o sea, ¿de dónde viene ese nombre de biológicos? ¿No? Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis de que tenemos que diferenciarlo de ciertas cosas que escucho no mucho, que son las medicinas biológicas alemanas, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con esto. Esas cosas de medicina biológica muchas veces son cosas homeopáticas, funcionales, que pues no tienen nada que ver acá, no sirven para esto, no sirven para casi nada, pero es diferente. Estos medicamentos se llaman biológicos porque su origen es vivo. Entonces dicen, ¿cómo así? Pues los científicos que crearon esto cogieron células vivas y empezaron en esas células vivas a cultivar, a cultivar líneas de células especiales puras, donde empezaron a ver cómo podían actuar estos medicamentos para bloquear esta sustancia del anti-TNF. Como decía, la primera fue el infliximab, pero el cultivo que hicieron para estas células era un cultivo que era quimérico. ¿Se acuerdan en la mitología griega o romana? No me acuerdo de la quimera. Era un animal mitológico que tenía, si no me acuerdo, por ahí debe estar uno de mis estudiantes que sabe mucho de eso. Creo que era como un león con cuerpo de alado. No, no me acuerdo exactamente, pero era como un monstruo mitológico. Aquí se llamó quimérico porque cogieron unas células humanizadas, células, perdón, humanas, y las mezclaron con unas células de un animal de laboratorio para poder cultivar ahí esta sustancia. Entonces, ese infliximab fue el primer biológico. Él atacaba bloqueando el TNF. Entonces, ¿por qué pongo este árbol acá? Porque es como si dijéramos, tenemos el árbol enfermo y entonces vamos a hacer un hachazo, shan. Vamos a tratar de cortar ni siquiera de raíz, en el tronco principal. Con el paso del tiempo se refinaron las técnicas en los laboratorios y ya salió una nueva generación de anti-TNFs que es el adalimumab, ¿ya? Ese adalimumab ya es humanizado, ¿ya? Humanizado es que en su crecimiento, en su producción, ya las células son totalmente humanas. Y se lograron hacer modificaciones en su composición que hicieron que se pudiera aplicar subcutáneo. Entonces, ustedes, los que están con infliximab, la mayoría estaban con infusión. Y aquí vienen las buenas noticias. Después de casi veintitantos años, ya nos llegó un infliximab subcutáneo. Llegó hace poco tiempo, 6 meses creo, y en el mundo no hace mucho salió, 3, 4 años, que es más fácil de aplicar, ¿cierto? Entonces se hicieron estudios, se vio que fuera similar el subcutáneo que la infusión y se logró optimizar eso. Entonces ya tenemos también infliximab endovenoso y subcutáneo también, con iguales resultados, con iguales buenos resultados y con similares efectos secundarios. Después llegaron otros, como el certolizumab y el golimumab. El golimumab es similar en que es humanizado también, el certolizumab también. El certolizumab, a diferencia de los otros dos, era un fragmento más pequeño del anticuerpo, o sea, era un hacha más pequeña, como para entenderme, y también subcutáneos. Estos dos medicamentos, certolizumab y golimumab, son muy buenos, tienen muy buena respuesta, pero en nuestro medio llegaron un poquito tarde a la fiesta, entonces no son como los primeros que sacamos a bailar, ¿cierto? Eh, el infliximab tiene una ventaja y es que, como ya decía antes, es nuestro tanque de guerra, es nuestro caballo de Troya. Y eso no solamente para nosotros, es para todo el mundo. O sea, la inmensa mayoría de las drogas cuando no funcionan en pacientes que son refractarios, terminamos en infliximab. Y tenemos ya casi 30 y tanto de años de experiencia con él, con muy buenas respuestas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad de Crohn y que tienen fístulas, no han todavía mostrado mejores resultados con otros medicamentos como el infliximab. Entonces sigue siendo nuestro conocido, al que le tenemos cariño, respeto y que tiene otra ventaja, hablando de economía en salud, y es que ya al pasar el tiempo pasó el periodo de la patente, ¿cierto? Entonces se han podido generar otras marcas de este medicamento que han hecho que el costo disminuya. Igual con el adalimumab, que también ya pasó su periodo de patente exclusiva, pues, la primera marca, y eso. Bueno, sigamos pues. Entonces después dijeron, bueno, ¿y cómo más podemos atacar este proceso de inflamación? Entonces alguien dijo, mire, hay unas células que van por los
por los vasos sanguíneos llevando las sustancias inflamatorias. ¿Qué tal si nos ponemos a investigar si podemos bloquear eso? O sea, esto es un ejército que tiene que transportarse de un sitio a otro. ¿Qué tal si bloqueamos las carreteras que llevan esa inflamación? Y así fue como, identificando unas sustancias que se llaman las integrinas, que son como unas sustancias que hacen que, en palabras sencillas, como que el bus pare, ¿cierto? Es como un paradero, diga, oiga, aquí tengo que parar y aquí me voy a llenar de sustancias y sigo. Bloquearlas, ¿cierto? ¿Será que nos vamos a inventar una sustancia que logremos pegarle a eso para que el bus siga derecho y el camión siga derecho y no me recoja los soldados? Pues ahí llegaron este nuevo grupo de medicamentos, que son los que inhiben de manera selectiva la adhesión celular. Entonces, es lo que estábamos diciendo. Los linfocitos tienen que andar repartiéndose por todos los frentes de batalla, ¿cierto? Si logramos bloquear ese paradero, pues no van a poder llegar a inflamar. Entonces, de estos se han investigado varios, pero el que mejores resultados ha tenido es un conocido de muchos de ustedes, que es el vedolizumab. El vedolizumab actúa en una cosa que es un receptor, el nombre científico es la integrina alfa 4 beta 7 de un receptor, y tiene la ventaja de que actúa específicamente en ese receptor del intestino, ¿cierto? Entonces ya no estamos, como en el dibujito de aquí que le estoy poniendo, ya no estamos atacando directamente el tronco, ¿cierto? De ese árbol, sino estamos yéndonos más específicamente hacia las hojitas, ¿no? A los que les gusta la jardinería o la que nos gusta la jardinería, no dicen, no, no quiero podar tan grande mi árbol, quiero solamente irme a las hojitas. Entonces, el vedolizumab, que es el biológico que más recientemente llegó a Colombia, pero que tampoco es nuevo, ya lleva bastante tiempo, demostró, comparándolo con los anteriores, que tenía una respuesta en algunos estudios mejor, no más rápida, pero sí mejor que algunos anti-TNF. Entonces fue un estudio muy interesante que salió hace algunos años y entonces pues nos dio una muy buena oportunidad de tener ahí. Pero al ser tan específico de esos receptores, si nuestro paciente, si ustedes como pacientes fuera de la colitis o del Crohn tienen una manifestación extraintestinal, como tienen psoriasis o como si tienen espondilitis o si tienen uveitis, pues probablemente no va a ser un medicamento que actúe tan bien, porque él es más específico para el intestino. El vedolizumab también es de infusión, o sea, de aplicación endovenosa, pero también recientemente, estamos hablando de este año, llegó su versión subcutánea para aplicársela por el mismo paciente. Estamos todavía, en nuestro grupo, por ejemplo, estamos empezando hasta ahora a hacer el cambio del medicamento de infusión, medicamento subcutáneo, porque ahorita pues con el problema de salud en el que estamos, los señores de las EPS y de las distribuidoras no han sido muy receptivos a este cambio, pero pues ya tenemos la disponibilidad para hacerlo aquí en el país. Y bueno, entonces sigamos con nuestro gráfico complicadito. Mm, Dentro del proceso de inflamación, ¿cierto? Se producen muchas veces sustancias que se llaman las citoquinas proinflamatorias. Entonces, en el centro vemos las células de la defensa, que son los linfocitos T. Ellos producen muchas sustancias que se llaman las interleucinas. Entonces ustedes van a ver que por todo lado dice IL-12, IL-23, esos tienen como los nombres. Esas sustancias, esas interleuquinas, hacen muchas veces que el linfocito que es tierno e inocente, que anda por ahí buscando qué hacer, se especialice y se vuelva una célula de defensa activa pluripotenciaria, un verdadero guerrero de la defensa del intestino. Entonces estas sustancias como que son las que los ponen a entrenar esos linfocitos. Entonces los bioquímicos dijeron, veamos a ver si podemos bloquear de alguna manera que esas sustancias se produzcan. Y entonces varias sustancias empezaron a trabajar en el bloqueo de estas interleuquinas. Es lo que vemos ahí en el gráfico, una que se llama ustekinumab y otra que tiene el nombre, cuando hicimos este gráfico ya está, ya necesita actualización, tenía todavía el nombre clave de los estudios, ¿no?
pero el que sí ya tenía nombre definido era el ustekinumab. Ese MEDI 2070 es uno que se llama brasicumab. Listo. Entonces, estas citoquinas están dentro de unas células y son como una familia con muchos hijos, ¿no? Entonces a un hijo le gusta comer, qué sé yo, frijoles, al otro hijo le gusta comer garbanzos, al otro hijo le gusta comer lentejas. Entonces las familias de las interleuquinas, ellas se especializan. Entonces se ha visto que hay dos tipos de interleuquinas que tienen más que ver con nuestra enfermedad, con la enfermedad y la colitis, que son la interleuquina 12 y la interleuquina 23. Y este medicamento, el ustekinumab, bloquea estas interleuquinas, ¿cierto? Hay otros como el mirinquizumab, risankizumab, praguizumab y gosilcumab que también buscan hacer el mismo efecto. De esos, en Colombia ya tenemos el ustekinumab disponible, pero no con autorización todavía para colitis ulcerativa ni para Crohn, sino lo tenemos para enfermedades reumatológicas y enfermedades de dermatología. El mirinquizumab todavía no ha llegado a nuestro país, ni el risankizumab. Entonces, estos son de los medicamentos que son nuevos, que todavía no tenemos para el manejo de la enfermedad, pero que ya están en Colombia. O sea, ya aterrizaron aquí en el país, estamos esperando que den autorizaciones, que se cumplan los procesos legales para usarlo. Algunas veces, y de pronto ustedes han sido, les ha pasado, que cuando tengan una enfermedad reumatológica, el reumatólogo llama al gastroenterólogo y le dice, podemos usar tal medicamento off-label, o sea, fuera de etiqueta, con no la autorización del INVIMA, ¿cierto? Pero que sirve y que está autorizado en otros países. Entonces, algunas veces se puede hacer eso, pero son dentro de protocolos muy estrictos de investigación y de cuidados. Entonces, este ustekinumab, yo ponía ahí en el ejemplo de la matica, es como cortar no el tronco y la hojita, sino como las ramitas secundarias, ¿cierto? Como esas sustancias que me van a entrenar los linfocitos, que me los van a poner, es como ese tallito que me va a llevar la alimentación hacia la hoja. No corto la hoja, no corto el tallo grande, sino corto los tallos pequeñitos. Y aunque no son biológicos, tenemos que darle también aquí un espacio a los medicamentos más recientes en el manejo de la enfermedad inflamatoria que se llaman las pequeñas moléculas. Las pequeñas moléculas, a diferencia de todos los anteriores, que son medicamentos, como ya les dije, cultivados, eh, las pequeñas moléculas son sustancias químicas, o sea, es cuando se sintetiza una mesalazina, una aspirina, una acetaminofén. Son estructuras químicas, no son anticuerpos monoclonales, no tienen todo el proceso tan complejo de fabricación, sino son medicamentos químicos. Hay un proceso que se hace en las células, en la célula de defensa, en el cual ella saca una antena, que es ese receptor, que ahí lo estamos viendo en el cuadradito, ¿cierto? Y se le pega una sustancia que es inflamatoria. Esa sustancia le dice, oiga, célula, actívese, despiértese, póngase a trabajar, que tenemos una inflamación. Y ella desencadena una serie de procesos químicos en la célula para modificar, para poner a producir más energía, para modificar su núcleo, y entonces el núcleo ya le da las órdenes al resto de célula para que se vuelva una célula de defensa. Dentro de ese proceso que ya se hace dentro de la célula, hay unas cosas que se llaman los receptores, ¿cierto? Y hay un receptor específico, receptores ahí donde se prende la señal. Y hay unos receptores específicos que se llaman los receptores JAK, J-A-K. Los receptores JAK lo descubrieron y son como unas cerraduras que se mueven, que se activan dentro de la célula para permitir que haya esos cambios. Entonces nuestros queridos científicos dijeron, venga, si yo puedo bloquear esa cerradura, ¿cierto? No se me va a activar, la célula no se me va a inflamar y voy a mejorar el proceso de inflamación de la enfermedad. Entonces, de esos, los tres principales son los que están ahí en la diapositiva, el filgotinib, el tofacitinib y el upadacitinib. El filgotinib no lo tenemos en nuestro medio. El tofacitinib llegó hace unos años acá y él, como recordando ahorita la TNF que decíamos que es el que le pega el hachazo al, al- al-
tronco del árbol, el tofacitinib nos bloquea esas cerraduras totalmente. Pran. Entonces aquí en el dibujito, como si bloqueáramos totalmente esa cerradura, ¿cierto? Ese medicamento ya pasó por todas las pruebas y ya lo tenemos aquí disponible en Colombia. Y el último, que este sí es una chiva, como decimos, es como la evolución, como el paso siguiente de estas pequeñas moléculas que se llama el upadacitinib. El upadacitinib ya es más selectivo de unos de estos receptores, ¿cierto? Y los resultados que han ido mostrando en los últimos 2 años de este medicamento han sido muy prometedores, actuando de una manera rápida por encima de velocidades de su predecesor del tofacitinib, con muy buenas respuestas y con una ventaja que tienen estos medicamentos con respecto a los demás y es que son 100% orales. O sea, es la diferencia entre tener que ponerse una inyección, que ponerse una infusión a estos medicamentos que ya son tabletas, tabletas. Y la otra ventaja que tienen estas pequeñas moléculas es que al no ser biológicos, ¿cierto? Hacer medicamentos de síntesis química no generan respuesta de memoria del organismo. Muchos de ustedes les habrá pasado que les dicen, le damos el infliximab con azatioprina para que no nos haga tan rápida la tolerancia o la falta de respuesta, ¿cierto? Porque los biológicos activan la respuesta inmunitaria. Estos, al no ser biológicos, no desencadenan ese tipo de inmunogenicidad y se ha visto, todavía los estudios van ahí en camino, pero se ha visto que también se pueden descontinuar más fácilmente en caso de que se necesiten por algún proceso de cirugía o de cosas así. Ya para terminar, entonces, este cuadro trata como de resumir el panorama que tenemos con respecto a los biológicos y a las pequeñas moléculas. Entonces, lo primero, los colores ahí son el rojo, es lo que tenemos que evitar, el amarillo es el que, y el verde es el que sería ideal. Entonces, vamos a poner un ejemplo, no nos vamos a desglosar uno a uno. Digamos, los esteroides. ¿Los esteroides nos sirven para inducción? Sí, los esteroides son de hecho, siguen siendo muchas veces la droga que nos toca poner en el paciente que nos llega a urgencias. Entonces, tanto los esteroides como los de primera generación, prednisolona, como los de liberación sostenida, como la budesonida, nos siguen siendo. Pero ahí está clarito, en rojo, semáforo en rojo, no los vamos a usar de mantenimiento. Y eso es importante, que puede ser una pregunta de que yo pues me tomo mi prednisolona cada vez que tengo. No, eso no es una buena conducta porque lo que estamos haciendo es aumentar los efectos secundarios de un medicamento que ya no nos está funcionando. De hecho, muchos de ustedes podrán decir, ah, sí, a mí cuando me pasaron a biológico era porque yo ya los esteroides no me hacían ni cosquillas. Cojamos otro ejemplo, por ejemplo, el infliximab, el viejito conocido. Nos dicen que nos sirve para inducción, es uno de los que más rápidamente actúa. Aunque ahorita el tofacitinib antes y ahora el upadacitinib llegaron a poner a tambalear ese reinado. Mantenimiento, nos va muy bien. Enfermedad perianal, todavía no hay resultados que demuestren mejor que él. Cuando tengo espondilitis o cuando tengo espondiloartropatía, no sirve. Pregunta muy importante, cuando estoy con embarazo, cuando esté una persona, una mujer con colitis o con colon embarazada, no hay que suspender ningún medicamento. El único que se suspendería ahí es el metotrexate. Y el upadacitinib todavía no sabemos, entonces no lo recomendamos. Pero el resto no se puede suspender. Hace unos años, de pronto por aquí hay en el público algunas de mis pacientes embarazadas, ay, Dios mío, no se le puede dar. No, ya se sabe que más grave es suspender medicamento porque puede venir una crisis que es los efectos secundarios. Que es una persona por encima de los 65 años, que es que ya hay algunas drogas que no se deben usar. Sí, generalmente la azatioprina no la recomendamos por encima de los 65 años, pero podemos usar biológicos como el vedolizumab, que tiene un excelente perfil de seguridad, como el adalimumab, como el infliximab.
que digamos que es una paciente que tiene enfermedad perianal y entonces el vedolizumab, ¿será que le sirve? No, todavía no hay una evidencia suficiente como para recomendar. Entonces este cuadro nos resume muy bien, pero lo más importante es que estamos tratando de dejar como el concepto de ir así como en la escala, sino tratar de entre más pronto actuar, aprovechar esa ventana de oportunidad que tenemos y no esperar, como en algunos países pasa, que hasta que no se queme un medicamento no se puede pasar al siguiente. No sé si de pronto aquí hay gente de Perú y en Perú mis colegas me dicen que muchas veces tienen que agotar todas las posibilidades para que les den la autorización de un biológico. En nuestro país hasta ahora, y estamos en un periodo de incertidumbre absurdo, eh, era sigue siendo todavía la indicación por encima del haber agotado los medicamentos anteriores. Entonces, lo importante es eso, que dependiendo de la condición clínica de cada uno de los pacientes, pues uno puede escoger cuál es el medicamento que más se puede acomodar a sus necesidades. ¿Cuál es el objetivo de esto? Y aquí ya terminamos. Llegar al éxito. Y el éxito muchas veces no significará estar con el colon completo. Muchas veces uno dice, no, fracasamos y terminamos en operación. Y entonces es donde yo volteo la pregunta y digo, ¿y entonces tú preferías quedarte con el colon completo, pero dejar lejos a tus hijos, a tu familia, y tener una calidad de vida muy mala? Hay una diferencia grande entre nuestros pensamientos de Latinoamérica, porque somos casi todos, y el pensamiento de muchos pacientes europeos. Y uno ve en Europa muchachos de 20, 25 años sin colon, pero vivos, pero productivos, pero felices. El éxito, como todo en la vida, muchas veces significa aprender a perder, pero muchas veces uno puede dar un paso atrás para ir dos pasos adelante. Lo importante es trabajar en equipo. Así como a Emilia le tocó cargar ese peluche en la carrera del colegio porque estaba esa semana con ella cargándola y a mí me tocó cargar a Emilia y al peluche. El trabajo en equipo es lo que realmente redundará. Pónganse en sintonía con su gastroenterólogo, con su coloproctólogo, con su nutricionista, con su psicóloga, con su nutricionista, porque todos debemos trabajar en equipo. Claro, muchísimas gracias y pues dejamos abierto ya el micrófono para preguntas. Muchas gracias por tan excelente explicación. La verdad, nos quedan muy claros muchos temas y son temas que hemos venido tocando a lo largo de estos 5 años, pero no está de más una revisión nuevamente y tu exposición es completamente clara y nos da mucha luz a muchas inquietudes que tenemos. Hay muchas preguntas, demasiadas. Carito, Carito, qué pena contigo. Yo estoy viendo aquí en el chat las últimas dos preguntas. Me gustaría, si tú me permites, que hay una que me llama particularmente la atención, ¿cierto? Ah, bueno, es que pregunta Bernardino sobre lo de las patentes. A Adriana, desafortunadamente no puedo contestarle porque yo soy médico de adultos, ¿cierto? Entonces, lo que es preguntas de adolescentes y niños, desafortunadamente no estoy en condiciones de contestar, no me sentiría bien. Entonces, aquí Bernardino, Bernardino cuento, pregunta, Bernardino está en Chile. Él es el eso, director de la fundación en Chile. excelente. Entonces, él nos dice que hay varias patentes que se van a perder, perdón, a acabar. ¿Qué opino? Miren, nosotros aquí en Colombia ya tenemos biosimilares para infliximab, tenemos biosimilares para adalimumab, ¿cierto? Y los resultados han demostrado desde la óptica económica que ha sido absolutamente benéfico para los sistemas de salud que cubren los medicamentos, ¿cierto? Porque los medicamentos biosimilares eh, son muchísimo más económicos que los medicamentos de marca. Entonces, desde el punto de vista económico, eso ha sido muy bueno. Pero entonces queda uno la pregunta, pero es que usted no va a escoger entonces un medicamento solo por factor económico. Claro. Y nuestros hermanos europeos ya hicieron esa tarea. Ellos ya hace bastantes años hicieron, sobre todo en los países nórdicos, Suecia, Noruega, no me acuerdo,
y decidieron y empezaron a hacer estudios para comparar un biosimilar con un medicamento de marca. Ninguna diferencia. Ninguna diferencia. Ellos ya hicieron la tarea por nosotros. Entonces, si uno va a Europa, ellos ya no usan medicamentos de marca de infliximab ni adalimumab. Ellos ya no lo usan porque demostraron que los resultados son exactamente iguales. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿hay diferencia entre un biosimilar de hace 5 años a una diferencia así? Sí, hay diferencia, porque cada vez las técnicas se han mejorado, ¿cierto? La llegada de grandes pesos pesados de biosimilares ha hecho que los procedimientos, los procesos de producción sean mucho más limpios. Limpios me refiero a que son procesos optimizados con mejores resultados y los costos disminuyen. Han llegado multinacionales farmacéuticas asiáticas muy grandes con resultados excelentes. Entonces, ya no hay ninguna justificación científica ni económica para que si un medicamento tenga biosimilares, se siga usando. Ahora, hay medicamentos que todavía no han liberado patentes, ¿cierto? Entonces, mientras esos medicamentos liberan patentes, pues habrá que esperar. Preguntan también acá de que si alguien que estaba con TOFA le recomiendan pasarse a UPA, ¿es de la misma familia? Sí, es de la misma familia, pero es mucho más específico. Y nosotros realmente llevamos un año, año y medio viendo los resultados de upadacitinib, que como decíamos, con Caro tuvimos la oportunidad de estar en un evento hace ya casi como 2 meses de lanzamiento aquí en Colombia para colitis. Y fue un evento muy lindo porque estábamos pacientes, médicos y los de la farmacéutica y los resultados están siendo muy prometedores con este medicamento. Ya otras discusiones del aspecto económico y de llegada del paciente allá es diferente, pero para la persona que estaba preguntando ahí, bien. Listo, Carito, ahora sí ya, qué pena, ya es que estaba viendo esas dos, ya te escucho. Tranquilo. Yo creo que dejemos claras dos cosas. La primera es, y me corriges, los biológicos no actúan inmediatamente, tienen un tiempo en hacer efecto, no sé de cuánto tiempo estemos hablando, 2 a 3 meses más o menos. Sí, Eh, entonces más o menos, el periodo que uno espera para ver si va a servir o no va a servir el biológico no es inmediato, ¿cierto? Y en promedio son entre 12 a 16 semanas como para tomar conductas. Pero eso no significa, o sea, ese es como el periodo en el que uno diría, si ya aquí ya no va a actuar, no va a actuar. Pero, por ejemplo, medicamentos como el infliximab, ¿cierto? Los seguimos usando en el paciente que nos llega a la crisis severa en urgencias, porque se ha visto que al menos en periodo de una semana hay cambios, ¿cierto? Hay algo muy interesante y es a lo que estamos haciendo énfasis y es los PROs. De pronto han escuchado el concepto, los Patient Reported Outcomes, ¿no? Que eso suena muy elegante. Y es preguntarle al paciente cómo se siente. Preguntarle al paciente si tenía 16 deposiciones, bajamos a cuántas. Que medirle unas 2 o 3 sustancias en la sangre para ver si su inflamación ha bajado. Entonces, esas respuestas muchas veces son más rápidas que esperar las 12 de 6 semanas en las que la mucosa cambia, ¿cierto? Lo otro es que yo solo te podría hacer una colonoscopia para ver, si mejoró o no mejoró. Y pues no vamos a hacer una colonoscopia en un paciente que está críticamente enfermo para ver si mejoró o no mejoró. Entonces, aunque sí actúan rápidamente, esto es como en los olímpicos. Uno tiene que tratar de ver si su deportista es especialista en 100 metros planos, en 400 metros planos o en la maratón. Sabemos que hay biológicos que se demoran un poquito más en actuar, pero que nos dan un margen de seguridad más largo. Unos que actúan un poquito más rápido y unos que están intermedios. Perfecto. Y lo otro es, ya lo explicaste en tu presentación, es que por el momento son medicamentos que debemos tomar o debemos tener Por indefinidamente. siempre. No, Sí, o sea, también nos hicieron la tarea. Entonces, la tarea fue, cogieron a un grupo de gente que estaba bien, bien, perfecto. O sea, gente bien con la enfermedad, ¿cierto? Y les dijeron, venga, les proponemos que ustedes suspendan el medicamento a ustedes y ustedes que no suspendan el tratamiento. Y estaban perfectos. Y veamos a ver qué pasa.
¿cierto? Eso se hace en muchos sitios grandes, estamos hablando de centros de investigación con miles de pacientes, con gente que diga, bueno, yo quiero suspender el tratamiento. ¿Qué se dieron cuenta? Que a los 6 meses, en el primer semestre, entre el 20 y el 30% de los pacientes que habían suspendido el medicamento recaían, ¿cierto? O sea, es de 100 pacientes, el 20% recaían en el primer semestre, 20-30% recaían es que volvían por urgencias, con crisis y con sangrado. Y que al finalizar ese año de seguimiento, casi el 80% de los pacientes recaían, ¿cierto? O sea, al año de esos mismos pacientes, de 10 pacientes, 8 que habían suspendido el tratamiento ya recaían. Entonces, conclusión, sí, queda un 20% de pacientes que no recayeron, pero quedaron el 80% que sí recayeron. Ahí es donde entonces uno dice, se sienta y le dice uno, señorita Carolina Samper, ¿usted está dispuesta a estar 6 meses o un año sin tratamiento con el riesgo de que usted vuelva a recaer? Entonces Carolina dice, yo como que lo pienso, porque es que la última crisis me pateó, estuve hospitalizada una semana, sangré, perdí el trabajo, no pude ir al grado de mi hijo. Entonces, esas son cosas que hay que valorar. ¿Qué recomendamos nosotros? No suspenderlo, ¿cierto? Ahora, eso es el mundo feliz, eso es el mundo ideal, ¿cierto? El problema es que muchas veces nuestros pacientes suspenden la droga no porque ellos quieran, sino porque no se la dan, ¿cierto? Porque las EPS no se la dan, no se la entregan, que faltó, que fue, que fue, que fue, que. Entonces, muchas veces nos toca desafortunadamente desenvolvernos en un escenario que no es el ideal, pero la recomendación es que no se puede suspender. Perfecto. Y también preguntan mucho sobre los efectos secundarios. Sí. Todos los efectos secundarios podrán ser de dos grupos. Los efectos secundarios asociados a la infusión y los efectos secundarios a largo plazo, ¿cierto? Entonces, secundarios a la infusión es los que todos nos han descrito. La inflamación local en el sitio de la aplicación, cuando es la infusión que se puede poner la vena roja, que puede rascar, picar, arder. En algunos de estos medicamentos se describe que horas o en el mismo día hay un dolor de garganta, una faringitis. De hecho, muchas veces uno dice, si no le dio faringitis, algo le pasó, ¿cierto? Efectos sistémicos inmediatos, que es la persona que puede hacer una alergia al medicamento. Por eso es que los medicamentos se deben poner en un centro de infusión, con un médico cuidando, con un protocolo para desensibilizar en caso de eso, que esos pueden ser efectos secundarios severos, que haga uno dificultad para respirar, que hay angioedema, se le inflamen las vías respiratorias. Y los efectos a largo plazo. Los efectos a largo plazo ya pueden ser la fatiga, el decaimiento, las infecciones en la piel, que son muy frecuentes. Con algunos de estos medicamentos se hace uno más propenso a que le aparezca herpes, a están muy raros descritos, pero sí hay descritos que haya presencia de algunos tumores. Es absolutamente infrecuente y para algunos anti-TNF se describe la aparición de algunos tumores, pero es o sea, es que es infrecuente que se dé eso. En algunos pacientes también muy raras veces se producen efectos neurológicos, pero estamos hablando de casos únicos en miles de pacientes. Ahora, lo que pasa es que si uno lee el inserto, pues claro, pero es que el inserto tiene la obligación de poner absolutamente todos los efectos secundarios. Yo les digo a mis pacientes algo muy, muy, muy sincero y salido del fondo de mi corazón. Si yo les estuviera recomendando una droga con mayor cantidad de efectos secundarios que el beneficio que les va a brindar, pues no se la recomendaría. O sea, y yo en eso soy absolutamente claro y los que me conocen saben que en mi lucha contra las pseudociencias y la homeopatía y los médicos, ¿cómo es que se llaman, Caro? Los funcionales y todas esas cosas. Funcional. Sí, es todas esas cosas que son pseudociencia y que para esto, además, y como todas las cosas no sirven, es que yo les trato de decir las cosas directamente de eso. Si a mí un laboratorio me pagara por decirle póngase biológico, yo no estaba aquí, ¿cierto? Yo estaría metido en, no sé, carito, estaría en un yate muy feliz en la Florida, ¿cierto? Pero es que ese no es mi negocio. Además que aquí en Colombia los medicamentos son hasta ahora, ¿cierto? Cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.
¿cierto? A diferencia de otros países. O sea, los que nos están escuchando de Estados Unidos dirán, aquí cuando me toca comprar una pluma de Alimumab es costosa. O en algunos otros países, lo que te digo, que no las autorizan. Entonces aquí el asunto generalmente no es de que cuando uno recomienda un biológico es porque se agotaron las opciones de tratamiento convencional. Estamos hablando que los costos de los biológicos son bastante elevados, bastante elevados. Es que el tratamiento convencional de la colitis es costoso. Todos ustedes han tenido que comprar una caja de mesalazina y no es barata. Entonces Ujú. imagínense 10 veces más un medicamento biológico. Entonces estamos hablando de medicamentos muy costosos, pero que son el producto de mucha gente que ha estudiado, que ha trabajado, que ha hecho estudios. Entonces es donde uno se siente orgulloso muchas veces del avance de la ciencia, ¿no? Porque son medicamentos tremendamente seguros, pero no perfectos. Exacto. Sí, sobre todo eso que dices de tener cuidado con las medicinas naturales y los médicos funcionales que te dicen que a través de alimentación puedes curar cualquier cosa, tengan, tengan cuidado con eso porque en un intento, quitando su medicamento por experimentar otras cosas, cuando decidan volver en una crisis al medicamento, puede que ya no les funcione. Entonces, sí, pues no recomendamos que suspendan los tratamientos que el gastroenterólogo o coloproctólogo les envían. Sí, y Mm, es, y es, y es muy importante que cada vez estamos viendo más mujeres jóvenes, ¿no? Que se embarazan con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, hace muchos años decían, no, usted no se puede embarazar porque es que esa enfermedad es incompatible. No, no, ya se sabe que las mujeres con colitis ulcerativa y con Crohn se pueden embarazar. Y después les decían, tienen que suspender todas las drogas, que porque es que el niño... No, se sabe que a excepción del metotrexate, que es una droga que casi no usamos aquí en Colombia para la colitis, no se deben suspender los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas veces, y en eso mea culpa, muchos gastroenterólogos no conocíamos la enfermedad o seguimos manejándola como hace mucho tiempo, y muchos ginecólogos que no son gastroenterólogos hacen suspender todas las enfermedades. Entonces, cuando uno tiene una enfermedad como esta, lo que tiene que tratar de hacer es buscar grupos de apoyo, como Funeico, ¿cierto? Para educar, ¿cierto? Colombia es un país muy grande. Es que estoy leyendo un caso ahí de una paciente de Casanare. En Casanare, por ponerte un ejemplo, en Yopal ya hay 2 o 3 gastroenterólogos, muy amigos nuestros, entre otras cosas. Entonces, tenemos que buscar ayuda porque muchas veces por ignorancia hacemos cosas que no ayudan con la enfermedad. exacto. Bueno, también hay muchas preguntas que hablan que son corticodependientes y que aún así usan biológico, que si va a llegar un momento en el que puedan quitar el corticoide. Ese es el objetivo y de hecho, cuando se están comparando los biológicos o los medicamentos nuevos, ¿cierto? Ese exactamente es uno de los factores a tener en cuenta. Uno puede decir que la droga A es mejor que la droga B cuando en esta no tiene que tomar esteroide, ¿cierto? Entonces, de hecho, ese mismo, exacta ese punto es un factor de calidad no, de diferencia. Es decir, con el medicamento A no tuvo que tomar esteroide, con el medicamento B sí, pero hay algunos pacientes que efectivamente, a pesar de biológicos, a pesar de pequeñas moléculas, a pesar de mesalacinas, solo es el esteroide el que les apaga el incendio. Sí pasa, sí pasa. Exacto. Hay un paciente que primero fue diagnosticado con colitis y luego con Crohn, Ujú. que ha pasado por infliximab, adalimumab, por todas las moléculas, está ahorita con upadacitinib y nada le ha hecho remisión. Ujú. ¿Qué opinas de esto? Que de doctos está lleno la Santa Madre Iglesia, decían por ahí. Sí, hay pacientes así. Entonces, cuando hay pacientes en los que nada ha funcionado, tiene que buscar un grupo de excelencia, porque estos son los pacientes que se pueden beneficiar, uno, de tratamientos experimentales, ¿cierto? Experimentales, es decir, de esas moléculas que yo puse ahí, algunas pueden estar tratando de llegar al país,
pero son tratamientos que son así, para casos tremendamente difíciles, tremendamente refractarios, que cualquier cosa que uno trata la da con la esperanza de mejorar, ¿cierto? Y lo otro es cirugía, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no, pero ¿cómo me van a operar? Pero sí, pero pues entonces vuelve a lo que decíamos al finalizar la charla, es decidir entre voy a seguir con una calidad de vida muy regular, sin poder hacer bien mi vida diaria, o me voy a mandar a operar, quito el colon, que es la enfermedad, y sigo adelante. Son decisiones que son muy complejas y que uno solo no las puede tomar, necesita el apoyo multidisciplinario. Ok. Nos preguntan también la diferencia entre el infliximab y el adalimumab siendo la misma molécula. No, no Es son la misma molécula. No, es como hablamos del omeprazol y el esomeprazol. Son de la misma familia. Son Carolina Samper, Fabián Samper y Viviana Samper, ¿cierto? Fabián, que es el mayor, no le gusta por la mañana comer huevo, pero a Viviana sí le gusta y a Carolina le gusta comer cereal. Son de la misma familia, actúan con el mismo mecanismo, pero son moléculas diferentes. El infliximab y el adalimumab tienen la diferencia en que el infliximab no es humanizado, es una molécula, como ya lo dijimos, quimérica, que para su crecimiento usan unas células de animales especiales de laboratorio más células humanas. Entonces, por eso, cuando llega al cuerpo, las defensas del cuerpo identifican, venga, esto no es humanizado, y por eso fácilmente no, o sea, es más fácil que hagan respuesta inmunitaria. Por eso es que usamos azatioprina. Por eso la azatioprina infliximab debe ir de la mano de la cetoprina. Lo que no pasa con el Humira. El Humira generalmente no se recomienda, de hecho, ya usarle azatoprina. Y son diferentes, uno se pone por la vena, el otro se pone subcutáneo, aunque como ya dijimos, el infliximab ya se puede poner subcutáneo. Bueno, hay una paciente que tiene colitis ulcerativa y el único síntoma que tiene, digamos, son sangrados pequeños, pero muy frecuentes. No tiene ningún otro síntoma. ¿Es normal o debe? Debe consultar. Sí, 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 hay que consultar. O sea, con esta enfermedad cada vez aprendemos más que no hay enemigo pequeño, ¿cierto? No hay enemigo pequeño. De hecho, vemos muchas veces algunas personas que no, que eso es un sangradito, que eso es un sangradito, llevan 10 años con un sangradito que nadie le ha parado bolas, y cuando hacemos la colonoscopia fue una colitis durante 10 años que no fue muy severa y que ya el colon se cicatrizó, ¿cierto? Con esta enfermedad, como les decía, no tenemos la experiencia que tienen los europeos, que tienen los norteamericanos, que llevan años, decenios viendo esta enfermedad. Nosotros estamos viendo cada vez más nuestros grupos, los grupos llevan 12, 13 años, los grupos que más llevan, pero cada vez estamos aprendiendo más. Entonces, cada paciente es diferente y requiere valoración personal. Bueno, otros preguntan si en niños se pueden usar todos los biológicos. No soy pediatra, no soy gastropediatra, mm, no, no podría contestar eso. Bueno, uy, es que hay demasiadas preguntas. Bueno, Hay muchísimas. hay una paciente que tiene enfermedad de Crohn, escoliosis, síndrome de Sjögren Sjögren, y sí. con infliximab cada 4 semanas, también con metrotexato. eh, que si existe alguna periodicidad entre los dos medicamentos o que debe tener cada medicamento de periodicidad. Me imagino que si los puede aplicar juntos o tiene que esperar para aplicar el otro. No, lo que pasa es que los medicamentos, sí, generalmente cuando uno es medicamento endovenoso, es esa semana se restringe para la aplicación del medicamento endovenoso, ¿cierto? Eh, sí, no, es un caso muy puntual, muy personal, no podría dar mayor ilustración por eso, pero generalmente cuando uno le ponen el biológico, durante esa semana, como decíamos, puede haber algunos efectos secundarios que no son incapacitantes la mayoría de las veces, pero que uno prefiere esa semana dejarlo reservada como solo para la aplicación del biológico, ¿cierto? Decían las abuelitas que uno puede tener piojos y pulgas, que uno diga, me pongo todas las drogas en un día para no tener, no, y después le da a uno una complicación o un efecto secundario, uno no puede achacar, no sabe a qué droga achacárselo, ¿no? Entonces,
Que realmente con el biológico uno prefiere al menos darle una semanita como de tranquilidad y de espera. Ok, aquí hay otra paciente que pregunta, ella está con infliximab y mesalazina. Ella pregunta que si en algún momento puede quedar solo con mesalazina. No, puede quedar sola con infliximab. Esa es una discusión que tenemos muy frecuentemente, que por qué seguimos dejando mesalacina, que el paciente que viene con mesalacina nos subimos a biológico. Eso es como si uno dijera que es que yo estoy andando en un Renaultito 4 y entonces para los días pares y para los días impares tengo un BMW, que si algún día puedo quedarme solo con el BMW o con el Renaultito. No, uno diría, no, mejor me quedo con el BMW. El infliximab es un medicamento más avanzado que la mesalazina. La mesalazina es un excelente medicamento y el 70-80% de nuestros pacientes vamos bien con mesalazina. Nuestra colitis, yo siempre digo, y algunas veces es factor de burla y de risas, que es que nuestra colitis y nuestro Crohn son muy tiernos y son muy juiciosos todavía. En Europa es más frecuente el uso de biológicos, pero la mesalacina se sigue todavía usando muchas veces porque pareciera tener un efecto protector contra el cáncer de colon, ¿cierto? Eh, los efectos secundarios de la mesalacina no es que sean ningunos, no es que sea una crema, no, 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 tiene efectos secundarios, puede producir en algunos pacientes hasta que se bajen las células de la defensa mucho y se le bajan las plaquetas y todo. Pero si alguno de los dos hará que suspender, uno preferiría la mesalacina. Ok. Otra pregunta es si ya está autorizado el ustekinumab para enfermedad de Crohn en Colombia. No, no está autorizado, no está autorizado. Como decía, se puede usar bajo protocolos de investigación off-label, pero generalmente en pacientes que están en un centro de excelencia o que tienen enfermedades reumatológicas o dermatológicas asociadas, pero todavía no tiene autorización. Ok. Hay muchas preguntas que no, pues que no tienen que ver con el tema en específico. Hay una persona que está preguntando que no sabe nada de la colitis crónica leve y se la diagnosticaron. Te recomiendo que entres a la página de Funeico en YouTube y ahí encuentras videos pues que te van a instruir un poco acerca de la enfermedad y no, no tiene cura. Em, Hay otra persona que está preguntando que su esposo está con infliximab hace 9 meses, los primeros 6 meses le funcionó perfecto, pero hace 3 meses se lo aplican y tiene que ir a emergencias eh, y le mandan prednisona y Ujú. solumedrol, que si es que el biológico ya no está funcionando. Exactamente. Eso es lo que puede estar pasando. Generalmente el infliximab uno lo adiciona con la azatioprina. El infliximab empieza a actuar, la azatioprina se demora un poquito en arrancar, 3, 4 semanas, y uno la usa para tratar de disminuir la inmunogenicidad. Pero puede pasar exactamente eso, que la droga empezó a funcionar muy bien, pero el cuerpo montó respuesta, montó defensas y no deja que la droga actúe. Pueden pasar dos escenarios: que los niveles de la droga no sean suficientes, o sea, que haya un problema en el transporte de la droga y no me llega donde tiene que llegar. Eso se evalúa midiendo los niveles de la droga. Y lo otro es que haya anticuerpos, o sea, que mi cuerpo ya montó una respuesta frente a esa droga. Pueden pasar esas cosas. Ahí ya lo que hay que hacer es que su médico gastroenterólogo vea esto, lo analice y probablemente avance con otro tratamiento. La prednisolona, el solumedrol, lo que están haciendo es un extinguidor apagando un incendio, pero no se está avanzando a manejar la enfermedad de raíz. Entonces, en este caso, sí, eso puede pasar. Y así puede pasar, como ya el otro paciente que nos contaste, con todos los biológicos, sí, eso pasa. De hecho, hay algunos pacientes que les funciona un biológico para el intestino, ¿cierto?
pero no les funciona para las manifestaciones en la piel y las manifestaciones reumatológicas. También pasa. Entonces puede haber pacientes que requieran hasta dos biológicos para el manejo de la enfermedad, pero son casos que no son frecuentes, no son el caso de cada día y generalmente son casos que se tienen que discutir mucho en los grupos especializados. Hay una persona que tiene colitis ulcerativa y luego le diagnosticaron Crohn, está con certolizumab y desde Ujú. que le quitaron hace un año la satioprina no ha estado bien del colon. Pregunta que si la satioprina es solo para colitis ulcerativa, no, también es para No, el Crohn. es también para el Crohn. Sí, la cetoprina es una droga que se llama inmunomodulador. Entonces, ella lo que hace es tratar de disminuir la respuesta en el organismo frente a el biológico. Entonces, se sigue usando. Carito, hay una pregunta muy interesante acá que dicen que si se pueden recibir vacunas durante el tratamiento con biológicos, ¿cierto? Entonces yo le invito a Manuel que se meta a nuestra biblioteca de Funeico. Hay un seminario, un webinar, yo no me acuerdo exactamente cuándo fue, Carito, pero que fue En buenísimo el acerca. 2020. Sí, hace como 3, 4 años, que fue buenísimo acerca de vacunas y biológicos. La conclusión, palabras sencillitas es, se pueden vacunar, se deben vacunar, pero con vacunas que no sean vivas. Esa es como la conclusión grande. Y ahora con las nuevas moléculas, lo de la vacunación vuelve a tomar mucha importancia ahorita, porque el herpes se ha visto que es más frecuente en los pacientes que usan tofa y upadacitinib y estamos ya, nos han dicho desde hace un mes que va a llegar y que va a llegar y que va a llegar la nueva vacuna del herpes, entonces es un tema que está ahorita importante, pero lo importante es, yo le invito a nuestro paciente a que se revise ese webinar, porque ese webinar yo me acuerdo y fue espectacular. Exacto. Hay una persona de Costa Rica que pregunta mucho, pues que le duele la ausencia de especialistas en niños. Te recomiendo, nosotros hace mes y medio hicimos un webinar con Costa Rica, con Tatiana y con dos pediatras muy buenos. Te recomiendo que busques en YouTube ese webinar porque se hizo específicamente por la falta de pediatras especialistas en enfermedad inflamatoria en Costa Rica. Entonces puedes ir y buscarlo ahí. Es un webinar muy completo también. Em, Hay una pregunta aquí de un médico que se llama Andrés, que dice que tiene colitis izquierda, que le empezaron mesaracina, no funcionó, le iniciaron Humira, no funcionó, le pasaron a esteroide, no funcionó, y sigue con sangrado, con pérdida de peso y con diarrea. Entonces, este es un caso de los que se presentan. Empieza uno a subir, a subir, a subir, a subir. Probablemente este caso de él necesita un enfoque diferente, ¿cierto? Una familia de medicamentos diferente, ¿cierto? O replantearlo. Es importante tratar y cada vez estamos avanzando más, pero todavía pues estamos lejos de un escenario ideal, de buscar grupos que manejen más la enfermedad, ¿cierto? Eso es como todo en la vida, como todo en la vida. La enfermedad inflamatoria intestinal no es una enfermedad que sea común. Que nosotros aquí seamos muy activos y todos nos conozcamos y nos la pasamos en webinars y todo, no significa que sea tan frecuente como un problema de un infarto, como un problema del pulmón, no, no. Seguimos siendo un grupo que nos queremos mucho y nos vemos todos, pero que estamos lejos de ser una enfermedad muy común. Entonces, no se conoce mucho, y menos el Crohn, ¿cierto? No sabemos ni escribir Crohn muchas veces. Entonces, si nuestro gastroenterólogo no maneja esto con mucha frecuencia, para él tampoco va a ser fácil saber qué hacer. Entonces, nada, eso no yo hay a ningún. él está en Medellín, yo a él lo remití al doctor Juliao. Ah, Mm, no, excelente. Pues Fabián es de las personas que más sabe aquí. Él ha sido presidente, expresidente, futuro presidente de Panco.
Nada, nada, nada. Estamos en las mejores manos. Más o menos en Funeco ya sabemos, estamos en mora de hacer un directorio, ¿cierto? Porque él dice, venga, doctor Fabián, y si yo quiero hablar con usted, ¿dónde? Pues les toca viajar hasta Manizales porque yo no salgo de Manizales y solo trabajo en una empresa en Manizales y solo trabajo presencial. Pero sí hay como algunos que nos gusta más la enfermedad, que trabajamos más la enfermedad y que estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos, en los horarios que nos permita estar con nuestra familia también, ¿no? Exacto. Pues yo creo que Pues yo estoy buscando ya básicamente las preguntas. Hay muchas cosas que son específicas hay que muchas quisiera cosas específicas contestar. que solo puede responder el médico tratante que conoce su historia. Sí, sí, exactamente, exactamente. Hay muchas cosas de eso. Ahora, yo pienso que importante es recordar, Carito, que uno de los fundamentos, de los pilares de Funeico es esto, es la educación. Y que nuestra biblioteca de videos, con todos estos especialistas que hemos tenido, es sentarse uno a revisar ahí y encuentra muchísimas cosas muy interesantes, mucho material de excelente calidad. Ahí aprovechamos para echar los avisos parroquiales. Nuestra presidenta y fundadora, eh, ahorita debe estar durmiendo, ¿qué horas son? 26, se debe estar empezando a levantar, ahorita va a encontrar ahí. La doctora Vivi se fue para la NASA, digo yo, de la enfermedad inflamatoria intestinal en Europa, en Lovaina, en Bélgica. Entonces uno dice, oiga, si Viviana que sabe tanto de inflamatoria y que tiene reumatología y que tiene gastro y que tiene medicina interna, se fue un año con sus dos niños, con su gato, con su perro y todo allá a estudiar, pues es porque tenemos mucho que avanzar, ¿cierto? Vivi va a estar un año, creo, no sé cuánto irá a estar por allá, Un año. aprovechando y estudiando más. Y es para esto, es para mejorar la atención de nuestros pacientes, para que podamos aprender todos, entre todos. En los últimos 6, 8 meses estamos dándole mucho refuerzo a la importancia del paciente en la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces sigo con los avisos parroquiales. Para los que no sepan, Carito ya está a esto nomás de que nos reciban, ¿cómo es? En la Fundación Mundial, en la Asociación Mundial de Pacientes, Caro, ¿cómo se llama? En la Asociación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Europea, Asociación de Asociaciones, que muy Asociación de pronto va a pasar Asociaciones. a ser mundial, no Exacto. europea, Entonces, sino mundial. exacto, estamos a eso. Y también, y espero no estar chiviando ni tirando información, estamos también a nadita de que Funeico se vuelva como la franquicia de Crohn's and Colitis Association de Estados Unidos, que es la fundación más grande fuera de la europea en Estados Unidos. Y estamos ahí a punto de cerrar una alianza para hacer en Estados Unidos para la población latina como la manera de educar a nuestros pacientes. Entonces, tenemos que aprovechar eso, aprovechemos nuestra fundación, vinculémonos más, colaboremos, porque entre todos, como la última diapositiva que ponía yo de mi niña, entre todos, el trabajo en equipo está dando frutos. Exacto. Y muy pronto también va a iniciar un diplomado para pacientes junto con PANCO, que es la Asociación Panamericana de Cronicolitis, y vamos a hacer un diplomado para pacientes que yo creo que estamos muy próximos a comenzar para todos los pacientes. Así es, Carito. Y preguntan mucho que cómo pueden conseguir una cita contigo. Fácil, Carito, Unión de Cirujanos en Manizales, Unión de Cirujanos en Armenia, Unión de Cirujanos en Pereira. Yo no hago consulta virtual, yo todavía prefiero tocar barriguitas y ver mis pacientes, o al menos charlar, además que no tengo habilitación para hacerlo. Yo vivo aquí en Manizales y con Unión de Cirujanos se puede pedir la valoración, pero en Pereira y Armenia está nuestro grupo de gastroenterología, que es como si estuviera yo, pues porque son mis colegas, mis amigos, mis alumnos y ya, esa es como la única manera. Pero como les digo, en las ciudades en las que ustedes están,
nos pueden pedir información. Hay excelentes gastroenterólogos con mucha experiencia en inflamatoria. Como bien lo dice por ahí Abelardo, no son todos, no, Abelardo, no son todos. No todos los que manejamos carros somos Juan Pablo Montoya. No todos los que pintan vamos a ser Da Vinci. Eso pasa. Y más en una enfermedad como esta que, o sea, lo que yo decía, si Viviana, que es la que más sabe de esto en muchos sitios, ustedes saben que yo adoro a Vivi y a Fabián, y Viviana se fue a estudiar un año más, o sea, es imposible saber todo de toda la enfermedad, pero es imposible, pero hacemos todo lo posible, le ponemos todo el corazón para poderles ayudar y para podernos todos estar trabajando en el mismo lado. Perfecto, sí. ¿Ves algo más? No, nos están dando las gracias, Unión de Cirujanos, ahí Carolina. Ah, pues Carolina Samper. Dice aquí Alejandro Osorio, ¿recomienda el paso biológico por encima de la mesalacina aunque se encuentre en remisión? No, no, no. O sea, no podemos correr sin aprender a caminar. No podemos gastarnos toda la pólvora tratando de matar un pajarito. Los pasos se cumplen. Hay muy pocas indicaciones de empezar uno con biológico. Generalmente es el paciente crítico, agudo, que llega casi muriéndose de urgencias. No, no. Preguntan que si la enfermedad Listo. inflamatoria se puede iniciar por radioterapia. No, es diferente. Es diferente. La radioterapia produce otro tipo de colitis que se llama colitis o proclitis actínica o por radiación. Es diferente. Dice Samuel que cómo se puede vincular al grupo de Telegram. No, lo primero es vincularse a Funeico y Funeico, www.funeico.com. Ahí es una página muy bonita y ahí dice contáctenos y llenan un O te formulario. estoy escribiendo el número para que escriba y Ah, así lo bueno. diga. O el contacto con Carolina, que Carolina es la gestora. Si no, no, la idea es primero que se vinculen con la fundación. Eso es sin gastar, eso es gratis, no se cobra nada y todos felices. Sí, muchas gracias a todos por esta asistencia tan grande que tuvimos hoy. Doc, muchas gracias por tu tiempo, por esta Nada, presentación tan buena y con una explicación grandísima de lo que son los biológicos. Mil gracias y a todos, pues gracias por su participación. a todos una feliz noche, muchísimas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias por la compañía.